Dios les bendiga a cada uno de los que nos están siguiendo en la página On Direct Box Nuevo Casas Grandes. Pues estamos aquí con el pastor Moisés Chávez, pastor de la Iglesia Trinidad de Ciudad Juárez. Vamos a estar haciendo una entrevista, un poco hablando de la fundación de la iglesia, cómo fueron los inicios y algunas preguntas más muy interesantes para que pues concluyas esta entrevista. Me va a estar ayudando Esteban Reyes en esta entrevista. Y bien, pues yo le dejo para que el hermano Moisés Chávez, pues si nos quiere decir algo antes de iniciar la entrevista. Deseo que Dios les bendiga grandemente y que sigan adelante con este ministerio, que sea de bendición para todos aquellos que lo lean, que lo vean, que lo escuchen. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Saludos afectuosos. Aquí estamos en Ciudad Juárez, en Templo de la Trinidad, que está ubicado en Velarde y Saravia, como a 5 cuadras al sur del antiguo centro de la ciudad, a 2 cuadras de la Escuela Revolución, muy conocida aquí en Juárez. Aquí estamos a la orden. Muchas gracias, hermano. Pues ahí está la dirección. Si alguna vez andas en Juárez y tienes la intención de acudir a una iglesia, aquí está la iglesia La Trinidad. Ahí el pastor Moisés Chávez te acaba de dar la ubicación. Muy bien, para dar inicio a esta entrevista, hermano, quisiera hacerle una pregunta. Platíquenos un poquito la historia, cómo fue los inicios de la iglesia La Trinidad. La Iglesia de la Trinidad se remonta hasta el año 1926. En 1926, el hermano Esteban Camarillo tenía un grupo de creyentes y él salió para buscar un terreno para su hijo, pero luego encontró un terreno que le gustó para levantar templo. Y entonces decidieron comprar un terreno que les costaba $100. El terreno más antiguo aquí de este templo, que son más o menos 300 metros cuadrados. Y entonces ellos hicieron una cooperación. La cooperación que hicieron fue $46 y 27 centavos de dólar y 2 pesos para comprar el terreno. Finalmente compraron el terreno. En 1928 se escrituró el terreno y el hermano Camarillo empezó a levantar las paredes de piedra para que fuera el templo. De tal manera que los lugareños conocen aquí a este templo como la casa de piedra, porque eran las paredes de piedra. Pero ocurrió algo. Fallece el hermano Esteban Camarillo y sus hijos no eran creyentes, entonces entregaron el terreno y las paredes a la Iglesia Católica. Pero ya en 1939 vino el pastor Javier Armenta y habló con el obispo, y el obispo fue muy condescendente porque regresaron el terreno para nosotros. Y fue el hermano Armenta, juntamente con la congregación, los que finalmente techaron el templo cuyas paredes de piedra había levantado el hermano Esteban Camarillo. Entonces, siguió hasta 1959. Luego, el pastor Andrés Sánchez, muy conocido en nuestro país, es decir, uno de los pioneros, el fundador del Instituto Bíblico Magdiel, que lo fundó en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y después fue trasladado a Matamoros, Tamaulipas, y que sigue funcionando hasta la fecha. El fundador fue el hermano Andrés Sánchez, y luego vino aquí a Ciudad Juárez e inmediatamente pensó en ampliar el templo. Tumbaron las paredes y se encontraron unos documentos entre las paredes de piedra, que es lo que tenemos allí, la fotografía donde está la historia de que él fue a buscar este terreno y la lista de los que cooperaron para comprar ese terreno. El hermano Andrés Sánchez amplió el templo, lo hizo de 3 pisos, y fue en 1964 que inauguraron la ampliación de ese templo. El hermano Andrés Sánchez duró hasta 1969, fecha en que falleció. En ese año me llamaron para pastorear mi esposa y yo
vinimos a pastorear, nosotros estábamos pastoreando, fundamos una iglesia en Tijuana, Baja California, la iglesia del Tabernáculo en la Colonia Obrera, y duramos 7 años pastoreando. Y en 1969 empezamos a pastorear la iglesia La Trinidad. O sea que hace 52 años que estamos aquí. Inmediatamente pensamos en la ampliación, y aquí donde estamos ubicados era una vecindad de 20 cuartos. Hablamos con la dueña para quererle comprar y nos dijo ella, sí, les vendo, pero quiero el dinero al contado. Nosotros no teníamos nada para eso, pero le dije, sí, cómo no, le damos el dinero al contado. Pues sí se lo dimos al contado. Dios de una manera suplió, compramos la vecindad y empezamos con el paso del tiempo la ampliación, y fue en 1980 que hicimos la dedicación de la ampliación. Lo antiguo tenía capacidad para 300 personas y con lo nuevo ahora tenemos capacidad para 1000 personas, lo antiguo y lo nuevo. Así que ese es el inicio y la continuación del trabajo de la Iglesia de la Trinidad. La Iglesia de la Trinidad es la primera iglesia de las Asambleas de Dios aquí en la ciudad. Fue la primera que se fundó. Y repito, en 1926 ya había un grupo. Así que tiene ya algo de 95 años, alrededor de 95 años, que se fundó esta iglesia. Y aquí continuamos. Ahora, también me parece muy importante esto. Esta iglesia es madre de otras iglesias. 10 iglesias de aquí de la ciudad fueron fundadas, fueron levantadas por esta iglesia. Llegado el momento en que reunían los requisitos constitucionales de las Asambleas de Dios, se convirtieron ya en iglesias soberanas con su propio pastor. Pero esta iglesia dio 10 iglesias más aquí en la ciudad y 5 iglesias fuera de la ciudad. Las 5 iglesias fuera de la ciudad se encuentran en Tamazula, Durango, en Villa Ahumada. La iglesia de Villa Ahumada es hija de esta iglesia. La iglesia de Ascensión, Chihuahua, es hija de esta iglesia. La iglesia en Palomas, nosotros la encontramos que realmente ya no había nada, era un basurero solamente y unas paredes. Entonces esta iglesia empezamos a ir a evangelizar, limpiamos el templo, techamos ahí el lugar y se convirtió en una iglesia. Así que prácticamente también esa iglesia es hija de esta. Buenas Nuevas, aquí en la ciudad también. Centro de Amor y Fe, aquí en la ciudad también es hija de esta ciudad. Y dije que fuera de la ciudad, pues aquí en El Paso, Texas, está la iglesia Jerusalén, que pues, prácticamente es hija de esta iglesia. Así que esta iglesia ha dado 10 iglesias en forma directa. En forma indirecta, ¿qué quiere decir indirecta? Que miembros de esta iglesia han fundado iglesias, pero que nosotros no participamos como iglesia directamente, no. Y esas son en Denver, Colorado, en Miami, Florida, en Chicago, en California. Hay una en Hawái que fue levantado por un miembro de esta iglesia. Yo como buen pastor me gustaría ir a visitar, ¿verdad?, a Hawái, siquiera cada 6 meses, ¿no? Los invita, hermano. Sí, cómo no, claro que sí. Vamos de misioneros a Hawái. Amén. Bueno, entonces, ese es a grandes rasgos la historia de la Iglesia de la Trinidad. Amén, hermano. Platíqueme un poquito, hermano. ¿Cómo conoció o cómo fue usted que conoció a Cristo? Bueno, yo empecé a asistir al templo antes de que naciera. ¿Por qué digo que antes de que naciera? Porque mi madre me llevó en su vientre a la iglesia. Así que cuando yo nací, pues yo ya estaba yendo a la iglesia. Por eso digo que antes de que naciera ya asistía al templo, ¿verdad? Pero, ustedes saben, no, la salvación no es hereditaria. No porque mi mamá y mi abuela eran cristianas, yo también ya era salvo. Sino que a los 10 años, a pesar de estar siempre en la iglesia, inclusive en participar en los programas de la iglesia, como en Navidad, como en Semana Santa, etc.,
yo todavía no tenía la experiencia de salvación. Era un niño moralmente bueno, de ahí de la iglesia, pero sin la experiencia de la salvación. Y en el mes de enero de 1952 llegaron a visitar nuestra iglesia los Gedeones Internacionales. Los Gedeones Internacionales son los hombres de negocios cristianos que ellos cooperan para imprimir Biblias y Nuevos Testamentos que han regalado por millones en todo el mundo. Si ustedes revisan en hoteles de categoría, allí en el buró casi siempre está una Biblia y dice Gedeones Internacionales, porque ellos los han regalado. Entonces ellos visitaron nuestra iglesia en Gómez Palacio, Durango, y ese día del mes de enero de 1952 yo tuve la experiencia de salvación. Así que entonces a los 10 años de edad conocí a Cristo como mi Salvador. Actualmente tengo 79, así que hace 69 años que acepté a Cristo como mi Salvador, cuando tenía 10 años. Siendo usted un niño, hermano, ¿cómo fue que se dio cuenta? Porque eso se me hace muy importante. Hemos hecho otras entrevistas, pero siendo usted un niño de 10 años, ¿cómo fue usted que se dio cuenta que necesitaba el perdón de pecados? Mira, quiero explicarte en dónde vivía yo. Y yo doy gracias a Dios porque el Señor me conservó dentro del camino del Señor. Porque mi madre, siendo madre soltera, vivíamos en una vecindad. Y en esa vecindad había de todo. Había marihuanos, había borrachos, había rateros, había de todo. A mí me llamó mucho la atención, y es algo muy triste, de que una mamá permitía que sus hijos fueran a robar, y de lo que robaban le dejaban el dinero a su mamá. Su mamá siempre tenía una cantidad lista para en cuanto a ellos los apresaran, ella iba a pagar la multa. Entonces, una mamá lista para pagar la multa de sus hijos ladrones y que ella estaba de acuerdo, así era la situación. Ahora, yo doy gracias a Dios que teniendo como vecinos ahí en la misma vecindad a esos niños ladrones, yo no me convertí en ladrón. Teniendo como vecinos a los marihuanos, no me hice marihuano, no me hice alcohólico. Y luego también muy pleitistas. Las mismas mujeres se peleaban que con palabras malas, las mujeres. Y los hombres, pues a golpes también. Pero todo eso no influyó en mí porque yo estaba en el camino del Señor. La palabra del Señor estaba sembrada en mi corazón. Entonces, yo doy gracias a Dios, no de que salí de las drogas y que salí del alcoholismo, no. Doy gracias a Dios porque no caí en él, teniendo a mi alrededor gente como esa. No me contaminé, no caí en esos vicios, permanecí en el camino del Señor. Y doy gracias a Dios por ello. Así que siempre he estado en la iglesia, siempre. Y seguimos adelante con la ayuda del Señor. A los 10 años acepté a Cristo. Claro que aunque no cometía los pecados de los vicios que cometían los demás, pero claro, pues todos hemos pecado de una manera u otra. Y el Espíritu Santo me hizo sentir que yo también tenía que pedir perdón, arrepentirme, entregar mi vida a Cristo y recibir a Cristo como mi Salvador. El Espíritu Santo es el que hizo la obra en mi corazón para entregarme al Señor. Entonces hay evidencia, hermano, con esto que me dice usted, que el niño puede ser redarguido por el Espíritu Santo de pecado. Claro que sí, porque aunque la Biblia dice que de los niños es el reino de los cielos, pero ¿hasta qué edad están en la condición de que sí están en el reino de los cielos? Entonces, también Pablo a los romanos habla de los gentiles que no conocen lo que es la ley, pero dice, su conciencia es ley para sí mismo, que en aquel día los acusará o los justificará, de tal manera que llega el niño al momento de tener conciencia de que ha pecado. ¿Verdad? No podemos definir a tal fecha
a tal edad, porque depende del desarrollo de cada persona, ¿verdad? Depende de eso. Que la conciencia, a diferencia del Espíritu Santo, la conciencia tiene diferentes niveles. En algunos la conciencia es muy sensible, no debes hacer esto ni el otro, y en otros la conciencia no, está casi muerta, ¿verdad? Hacen cosas y no le redarguye. Y hasta qué edad la conciencia habla a la persona, ahí está el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no tiene fechas ni tiene niveles. Para el Espíritu Santo esto es pecado o no es pecado. Y el Espíritu Santo habla a los niños también. Amén. Muy bien, hermano, pues de antemano muy interesante todo lo que nos ha comentado a lo largo de la historia. No estamos hablando de 1 o 2 años, estamos hablando de casi muchísimo tiempo y es una historia que ha llegado a muchas personas, muchos ministerios que han salido, y la pregunta que yo tendría para ustedes es ¿cómo inició su ministerio? ¿Cómo Dios lo llamó a usted al ministerio? ¿En qué momento? ¿En qué situación? ¿Qué circunstancia? También es algo contradictorio, porque yo acepté a Cristo como mi Salvador a los 10 años, pero Dios me llamó a los 5 años, sin tener todavía la experiencia de la salvación. Pero claro, el Señor puede llamar a cualquier edad, no importa en qué condición esté, ¿verdad? Puede llamar. Entonces, ahí estaba el llamado vigente en mi vida, ¿verdad? Aunque me llamó a los 5 años y a los 10 años acepté a Cristo como mi Salvador, pero siempre estuvo desde los 5 años presente aquel llamado, que Dios me dijo, tú vas a ser pastor. Y ya cuando tenía aproximadamente unos 11 años, pues también hubo un mensaje de una hermana, un mensaje profético. Dios me dice que Moisés va a ser pastor. Y bueno, que fue cierto ese mensaje que fue de Dios, es el hecho de que pues ya tengo 58 años como pastor. Así que de que fui pastor, ya he sido pastor. Ya si ya no lo soy, pues ya lo fui por 58 años. Así que entonces Dios directamente a mí me llamó a los 5 años para el pastorado, y definidamente para el pastorado, no para evangelista, no para maestro, sino para el pastorado. Digo no para maestro porque también he estado ayudando como maestro del Instituto Bíblico por 26 años, en el Instituto Bíblico en Tijuana y en el de Betania, y en el Instituto Bíblico Antioquía de aquí de Juárez. Y he estado ayudando también como por 25 años en el Instituto de Superación Ministerial. Pero mi llamado es al pastorado. Al pastorado. Y aquí estoy en el pastorado. Ahora, quiero también decirles esto. Me llamó al pastorado no exactamente aquí a la Trinidad. Me llamó al pastorado. Es decir, que si yo no estuviera aquí en esta iglesia, donde quiera que esté, yo haré la labor pastoral, porque me llamó al pastorado, no exactamente una iglesia. Claro, ya con el paso de los años, estando en Tijuana, me dijo, ya quiero que te vayas a Tijuana, a Ciudad Juárez, y por eso estoy aquí. Pero el llamamiento primordial, fundamental, es el pastorado. Aquí, o en la sierra, o en la selva, o en la ciudad, o en el barrio, en donde sea, pero el pastorado. Y así fue. El Señor me llamó de esa manera. ¿Usted inició en Tijuana entonces, como pastor? Inicié allá. Yo estaba trabajando como contador privado en una cadena de farmacias en Torreón, Coahuila. Estuve por varios años llevando la contabilidad de una cadena de farmacias. Pero llegado el momento, Dios me dijo, deja todo y vete para Tijuana al Instituto Bíblico. Yo ya estaba encarrilado en el mundo de los negocios, bueno, como contador privado. Pero Dios dijo, deja todo. Y me acuerdo que un martes de 1960,
de noviembre de 1960, entregué la contabilidad, entregué mi lugar ahí en esa cadena de farmacias y emprendí el viaje a Tijuana para empezar el domingo que era la apertura, el 3 de octubre de 1960. Entonces, siendo contador privado, Dios me dice, ya. Y dejé todo y me fui. En mis vacaciones del primer año, empecé a ir a evangelizar en la colonia obrera. Así que realmente yo empecé un año antes del que digo que empecé, que yo tomo como fecha mi graduación, 1962. Pero un año antes empecé a trabajar en esa colonia. Y cuando gradué del Instituto Bíblico, entonces ya me fui oficialmente como pastor de la colonia obrera, que es una iglesia que fundamos nosotros. No había nada y ahí la fundamos. Y duramos mi esposa y yo 7 años ahí trabajando. Pero así fue. Estando como contador privado, me dijo el Señor, ya vete a Tijuana, y me fui a Tijuana. Y ahí empecé, en la colonia obrera. En una colonia nueva, no había agua potable, no había electricidad, 2 veces al día iban los autobuses urbanos para mover a la gente, no había nada. Así que los primeros años ahí, yo con unas lámparas de gasolina, ahí les echaba aire para iluminar ahí el templo porque no había electricidad. Me acuerdo que el primer día que ya nos pusieron electricidad, yo la dejé prendida toda la noche porque qué maravilla la electricidad aquí. Y se aprecia uno mucho cuando no tiene, ¿verdad? Y llega a tener, qué maravilla que nada más moviendo el switch y ya está prendido. No necesito andar prendido. Tenía 3 lámparas de gasolina, ahí echándoles aire para ponerlos ahí para el servicio. Y a mitad del servicio se acababa el aire y a bajar las lámparas para echarles aire. Así era. Entonces empecé allí. En 1961 empecé ahí esa iglesia. Pero en 1962 que gradué, ya me fui para vivir allí. Y es lo que cuento yo, a partir de 1962, que realmente un año antes ya estuve ahí como pastor. Ese fue mi inicio. Ya cuando murió el pastor Andrés Sánchez, aquí en Juárez, fue que me llamaron para pastorear aquí en la Trinidad. Y aquí estoy desde entonces. En el transcurso del pastorado, mi hermano, de esos 50 y tantos años que me menciona usted de pastor, 52. Bueno, aquí 52. Más 7. Más 7. Estamos hablando de 59 años 59. siendo pastor. Sí. ¿Alguna experiencia de alguna persona que haya cautivado la manera en que se entregó a Cristo? Porque imagino que en estos 59 años, en alguna vez predicando, no sé, en calle, en la iglesia, en Tijuana, en Juárez, o en alguna parte que usted estuvo, alguna experiencia que le haya impactado de alguien que se haya entregado a Cristo. ¿Cómo no? Me impactó mucho el hecho de que Juanito fue un hombre militar. Y estando como militar, alguien le quitó a la mujer. Y entonces le dijo, yo voy a matar a esos 2. Y él sabía usar las armas. Dice, donde los encuentre, los mato. Entonces pasó por aquí, por el templo, y escuchó los cantos. Entró, aceptó a Cristo como su Salvador. Y entonces el Señor le quitó de raíz el deseo de vengarse de aquellos 2 y puso en su corazón seguirlos buscando, pero ya no para matarlos. Y ya no llevó una pistola con él, sino llevó la palabra de Dios. Aleluya. Para hablarles de Cristo a aquellos 2. Aquel hombre que le había robado a su mujer, los buscó para darles el testimonio de que el Señor lo cambió y le sacó de raíz el deseo de venganza. Quería matarlos y podía matarlos porque sabía manejar las armas. Fue militar.
y Dios lo transformó. Hay una evidencia de cómo Cristo puede cambiar las almas. Usted que nos está viendo a través de esta entrevista, yo no sé si estás pasando algo, tal vez alguien te hizo como este testimonio de este militar, tal vez has perdido algo, o estás pasando un proceso de alcoholismo, drogadicción, o tal vez te quedaste sola o solo, y en este momento estás pensando que ya no hay más. Yo en esta tarde solo quiero decirte una sola cosa: dale oportunidad a Cristo. Amén. Cristo es la respuesta. Amén. Es la respuesta para tu necesidad, pero lamentablemente a veces lo dejamos al último. Ya cuando nuestra vida se encuentra destrozada, hecha a pedazos, tomamos alternativas. Muchas veces suicidarte, o muchas veces dejarte ya que la vida te destroce más, y al último nos terminamos acordando de Cristo. Yo quisiera que el pastor Moisés Chávez, en esta tarde ya para culminar esta entrevista, nos dijera algo, hermano, a toda esa gente que tal vez no va a escuchar, que está pasando un momento crítico. ¿Qué puede hacer Cristo por esa vida? Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar. O sea que a ti te está buscando. Te está buscando, te está buscando. ¿De qué manera? Por medio de algún hermano, de alguna hermana en Cristo que te ha hablado del Señor, por medio de alguna enfermedad, por medio de algún accidente, por medio de alguna crisis financiera. De alguna manera te está hablando, pero te está hablando, te está buscando. Y Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y toma en cuenta, no lo que estaba a punto de perderse, lo que ya se había perdido. Vino a buscarlo. Y no importa en qué condición de pecado, de vicio, de maldad estés, Cristo quiere rescatarte, Cristo quiere salvarte, Cristo quiere hacerte una nueva persona. Porque Él realiza ese milagro que le dijo a Nicodemo, el nuevo nacimiento. Porque en la condición en que está el humano no es suficiente una renovación de una parte de nuestra personalidad. Lo que se necesita es nacer de nuevo. Y ese nacer de nuevo es un milagro de parte de Dios, es por obra del Espíritu Santo que nacemos de nuevo a una nueva vida maravillosa, la vida en Cristo. Una vida gozosa, una vida feliz, no carente de problemas y de dificultades, no, pero que podemos ser felices, podemos tener el gozo del Señor a pesar de las circunstancias difíciles en que pudiéramos estar, podemos estar gozosos. Así que esa es la invitación, para que aceptes a Cristo como tu Salvador, que hace mucho tiempo te está buscando. ¿Cómo hacerlo, hermano? Hay 4 pasos que hay que dar. Número 1, reconocer que eres pecador, pero no es suficiente reconocerlo. Número 2, confesar tus pecados a Dios, pero no es suficiente todavía. Arrepentirte de tus pecados, es decir, darle la espalda al pecado. Y finalmente, que es lo más importante, recibir por la fe a Jesucristo en tu corazón. Sepas que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, no fue un accidente. Él murió para pagar por los pecados que nosotros cometimos. Él murió para darnos la salvación. Así que, por la fe, recíbelo en tu corazón, diciéndole, sí, Señor, te recibo en mi alma. Te he ofendido, confieso mis pecados ante ti, me arrepiento de lo que he hecho, pero te recibo en esta hora como mi Salvador personal en esta hora. Y bueno, podemos orar y decirle que le digas tú al Señor, Señor, aquí estoy, me entrego a ti en este momento. ¿Quiere ayudarnos, hermano? Vamos a orar en este momento. Señor y Padre nuestro, venimos ante tu presencia, rogándote por aquellos que ahora están escuchando
este mensaje, ese testimonio, Señor, salva su alma, perdona sus pecados, transforma su vida, recíbelos como hijos tuyos en esta hora. Realiza el milagro del nuevo nacimiento en este mismo instante, Señor, que por la fe te reciba en su corazón y que, Señor, Él empiece desde ahora a vivir esa maravillosa vida, la vida eterna que recibimos al aceptar a Cristo como nuestro Salvador. En tus manos te los estoy encomendando. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias. Bien, querido oyente, que tú nos escuchas, no importa la edad, no importa la edad ni lo que estés pasando. Cristo es la respuesta. Sigue las indicaciones que el pastor Moisés Chávez te ha dado. Si tú radicas en la ciudad de Ciudad Juárez, ¿puede darnos nuevamente la dirección, pastor? La dirección de este templo es entre las calles Velarde y Saravia. Es el Templo de la Trinidad, aquí en Ciudad Juárez, y que está ubicada 5 cuadras al sur del antiguo centro de la ciudad, 2 cuadras al sur de la Escuela Revolución, muy conocida aquí. Ahora, el área es conocida más por La Chaveña, aunque estamos ubicados en la Colonia Obrera, pero aquí esta área es conocida como La Chaveña, y hay una fuente aquí que le dicen la Pila de La Chaveña. Estamos muy cerca de la Pila de La Chaveña. Así que aquí estamos, Velarde y Saravia, en Ciudad Juárez. Pues si tienes algún momento, quieres escuchar palabra de Dios, tienes una necesidad, necesitas ayuda, consejería, está la Iglesia de la Trinidad, el pastor Moisés Chávez te puede ayudar. Amén. Si tú radicas en la ciudad de Nuevo Casas Grandes, estamos ubicados en la avenida Abraham González, número 2104, en la Colonia Centro, atrás del Seguro Social. Eres bienvenido. Ahí va a estar el pastor Miguel Ángel Ramírez, pastor de la iglesia. Igual te recibirá, o algún miembro que sea de la iglesia Ebenecer. Con gusto estaremos recibiéndote. De verdad, Cristo la respuesta a tu necesidad. No esperes más, no esperes más. Ya no sigas sufriendo. Deja que Cristo te cambie, te transforme y te dé esa nueva vida que tanto anhelas. Agradecemos que nos hayas escuchado y Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermano. Muchas gracias por la invitación. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima. Pastor de la Iglesia de la Trinidad les va a dar una reseña muy importante, cómo fue realmente la adquisición del terreno. Aquí hay un dato muy importante de 1926 y nos va a dar ahí una reseña, un poquito de historia de la fundación de la Iglesia de la Trinidad. El hermano Esteban Camarillo, un hermano que no tenía estudios del Instituto Bíblico, era un laico, salió para conseguir un terreno para su hijo y se encontró con un terreno que le gustó como para templo. Es este donde estamos. Entonces, eso fue en 1926. Y el grupito que había cooperó para comprar porque les costaba $100. Y aquí está la lista de los hermanos que cooperaron: $44 con 89 centavos y 2 pesos. Cooperaron para comprar el terreno que les costó $100. Y en 1928, 2 años más tarde, fue cuando ya lo pudieron comprar y tenemos las escrituras de 1928. Ahora, el hermano Esteban Camarillo levantó paredes de piedra para levantar el templo. Por eso este lugar fue conocido por los lugareños como la Casa de Piedra, la Casa de Piedra. Y cuando ya el siguiente pastor vino, es decir, el hermano Andrés Sánchez vino para ampliar el templo, tumbaron esas paredes de piedra y entre las paredes de piedra se encontraron estos documentos que para nosotros son muy valiosos, de la historia de cómo compraron este primer terreno y los hermanos que cooperaron. Aquí está consignado. Se encontraron estos documentos entre las paredes de piedra. Importantísimo dato, hermano, importantísimo. Dato de la historia de la Iglesia de la Trinidad, un dato muy importante. Sí. Entonces, podemos seguir Sí, al respecto. Este hermano Esteban Camarillo murió y sus hijos, que no eran convertidos, entregaron el terreno y esas paredes a la Iglesia Católica.
pero cuando en 1939 vino el pastor Javier Armenta, fue a hablar con el obispo y les devolvieron este terreno. Entonces, hermano, el pastor Javier Armenta fue junto con la congregación que pusieron el techo y duró así hasta 1954, que vino el siguiente pastor, el hermano Andrés Sánchez, y él inmediatamente pensó en ampliar el templo, tumbaron las paredes de piedra y es donde encontraron los documentos. Y él amplió el templo de tal manera que lo hizo de 3 pisos, y fue en 1964 cuando inauguraron la creación del templo. De tal manera que el pastor Javier Armenta duró de 1939 hasta 1953. Y el pastor Andrés Sánchez empezó de 1954 hasta 1969 que falleció. A la muerte del hermano Andrés Sánchez, entonces mi esposa Elizabeth y su servidor vinimos a pastorear. Desde entonces ya tenemos 52 años aquí de pastores. Excelente.